Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos sobre la crisis energética en la que está sumida la Unión Europea desde hace meses, cuáles son las causas que lo han provocado y las medidas que han adoptado hasta ahora son las adecuadas. Antes de pasar al debate, hacemos un breve repaso a lo ocurrido durante este tiempo y las medidas que se han tomado. La Unión Europea sufre una grave crisis energética. Desde hace casi un año, el gas proveniente de Rusia y del que tanto ha dependido el bloque durante años, tiene los costos más altos de la historia debido a la guerra en Ucrania. Los cortes parciales o totales de suministro por parte de Moscú y la alta demanda para generar electricidad son parte de las causas del incremento de los aportes. Esta situación ha llevado a los países europeos a pedir con urgencia medidas para reducir los precios. Muchas empresas han anunciado cortes y algunas naciones se han comprometido a disminuir el consumo en un 10%. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió recientemente una reforma del mercado energético. Hasta ahora, también se han dado más de 500.000 millones de euros en ayudas a empresas y ciudadanos. Por el momento, varios países piden un límite al precio del gas que genera electricidad, tal y como ya hacen España y Portugal. Pero no es tan fácil. Países como Alemania y Países Bajos siempre se han mostrado reticentes porque creen que podría aumentar la demanda de un recurso escaso y que los países exportadores podrían vender antes a Asia. Y para abordar esta crisis energética y poner un poco de contexto a lo que está ocurriendo, contamos con los eurodiputados Nicolás González Casares, del Grupo Socialdemócrata. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Y con Pilar del Castillo, del Partido Popular Europeo. Un placer estar aquí. Igualmente, bienvenida. Me gustaría empezar primero con Nicolás y poner un poquito de contexto a este tema tan complejo que es la crisis energética. La Unión Europea ha pecado de ingenua. Había países como España, como Grecia, que estaban alertando de que los precios estaban subiendo y que Rusia podía estar manipulando los precios. Yo creo que ha habido, no más que ingenuidad, creo que ha habido pues un poco inmovilismo y no tener en cuenta que los precios podían llegar tan arriba y suponer un gravísimo problema para los ciudadanos y ciudadanas. Países como España y otros dieron esa alerta, fueron los primeros porque notaron también primero los precios, pero también aportaron soluciones y yo creo que la Comisión Europea ha ido lenta y arrastrando los pies y por detrás de los acontecimientos. Pilar, ¿estás de acuerdo? En la misma línea, pero con algunas matizaciones. Yo creo que lo que se ha puesto en evidencia con esta crisis energética a propósito de la guerra de Ucrania, y no solamente por esa razón, porque ya venía habiendo unas tensiones en el mercado del gas internacional, se ha puesto en evidencia, como decía, que la Unión Europea es como un gigante encadenado, es decir, un gran actor global con una presencia en amplios sectores de la economía y de manera muy competitiva. Por ejemplo, pensemos en la industria de manufacturas, pero sin una serie de recursos propios que lo ha encadenado a terceros países. Y ese encadenamiento se ha hecho muchas veces a países que no son fiables, como está demostrando ahora mismo Rusia. A partir de ahí se ha puesto en evidencia la desnudez que tiene la Unión Europea en materia energética como política común. Por eso hace falta ir hacia una política integrada en muchos aspectos, donde las interconexiones, por ejemplo, son fundamentales, y esto es lo que realmente, en fin, estamos conociendo y viendo ahora. La Comisión, tampoco hay que olvidar que son los Estados miembros los que deciden. La Comisión está planteando muchas medidas que, como en el Consejo de hoy, por ejemplo, se siguen estudiando y no se toman decisiones conjuntas. Se han tomado algunas, pero quedan muchas por tomar. Al final, la responsabilidad última está en la capacidad de decisión, en ese sentido, conjuntamente, todos juntos, de los Estados que conforman la Unión Europea. Ha habido una serie de medidas, hemos tenido una cumbre europea recientemente en que se abordó la posibilidad de poner un límite flexible, un corredor a las compras de gas natural y así evitar la enorme volatilidad del mercado. Es una medida que podría generar más consenso, aunque hay países que también se oponen. ¿Cuál es tu opinión, Nicolás? Mi opinión es que también hay un momento, estamos en un momento en que
los precios del gas y por consiguiente también los precios de la electricidad están cayendo mucho, derivado que hemos tomado algunas medidas que han sido buenas, como obligar a que haya un cierto nivel de almacenamiento de gas, un 90% estamos ahora, y el otoño está siendo muy benigno y eso significa que hay menos consumo y hace que los países, los Estados miembros, también sientan menos la presión de la ciudadanía porque se esperan unas semanas mejores. Pero esto puede ser un espejismo y hay que actuar. Y yo creo que una actuación clave es desacoplar esos precios de la electricidad de los precios del gas. Porque ahora es cierto, están bajando, han caído muchísimo, pero aún están muy por encima de los niveles previos a la invasión de Ucrania. Yo creo que eso hay que saberlo y hay que avanzar sobre ello, no volver a esperar que vuelvan a subir los precios y se vuelva a elevar otra vez el mercado mayorista de la electricidad. Yo creo que la Comisión Europea es consciente que esto hay que reformarlo, algunos Estados miembros también. Se está planteando una reforma del mercado eléctrico para el primer trimestre del año que viene, una reforma en profundidad cuyo principal objetivo es ese, el desacople de los precios de la electricidad de los precios del gas. Se han tomado algunas medidas también y se pretende avanzar más en renovables, en los permisos administrativos, pero es cierto que hay algunas medidas de emergencia que cuesta tomar. Todo aquello que tiene que ver con limitar los precios del gas, aunque solo sea para producir electricidad, como establecer precios máximos o topes, se encuentra con grandes resistencias por parte de algunos Estados miembros, significadamente Alemania y Holanda. Y creo que eso puede jugarnos mala pasada, no solo a toda la Unión Europea, sino específicamente a Alemania, que es uno de los Estados miembros que puede tener mayores problemas con el gas. Quizá ya no este invierno, pero al final, cuando acabe este invierno, habrá que rellenar para el que viene y volveremos a ver las mismas dinámicas. Justamente esto de limitar el precio del gas y de la electricidad, limitar el precio del gas que genera electricidad, quiero decir, es una medida muy controvertida. Comentabas lo de la oposición de Alemania y Países Bajos. La Comisión Europea, de hecho, también sigue con dudas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la realidad tan controvertida es que los países del Consejo están divididos, ¿no? Tienen visiones distintas. Y eso se produce porque cada país tiene de entrada unos mix energéticos distintos, de entrada unos proveedores distintos. Yo decía al principio de mi intervención que no se había desarrollado unos elementos al menos básicos, esenciales, de lo que debería de ser un mercado integrado de la energía en Europa, porque es al final una fuente esencial para el funcionamiento de todo, y cuando digo de todo no solo de la industria, ¿no? Y al no existir esto, y con la guerra de Ucrania ponerse en evidencia por la falta de suministradores fiables y un gran suministrador causante de la situación de guerra que hay en Ucrania, pues a la hora de abordar esas soluciones conjuntas se pone de relieve las diferencias, las distintas necesidades. Por ejemplo, Francia. Pues Francia tiene en la energía nuclear un suministrador fundamental a la hora de poder activar su industria, de poder activar otra serie de sectores, hasta el propio consumo de hogares, etcétera, ¿no? Es decir, que el caso de Alemania pues totalmente distinto, porque Alemania decidió que cerraba todas sus centrales nucleares y su dependencia del gas ruso es extraordinaria. Y así va habiendo muchas situaciones distintas y esto es lo que dificulta. Por eso, el no ver el que hay que poner unos topes de precios al gas en unos países y sí y en otros no, pues genera una serie de diferencias que hace muy difícil esa decisión conjunta. De hecho, son en estos temas en los que hay más controversia y, por tanto, menos decisiones. En todo caso, hay que tener unas visiones flexibles y unas visiones flexibles que no alteren el funcionamiento interno del mercado, que no generen, como consecuencias no queridas, pues que se beneficien, por ejemplo, terceros países como consecuencia de los precios más bajos por los topes del gas y, en cambio, aquí tengamos otra serie de dificultades. Es decir, por ejemplo, esto de hacer ese corredor de los precios del gas en función de los picos de consumo, etcétera, y que sean los picos de consumo donde pudiera haber un tope, es una solución flexible. Lo que es importante es que sean soluciones que se apliquen en el conjunto de la Unión Europea y que tengan esta naturaleza flexible. Y en base a toda esa realidad de diversidad que tenemos, ir construyendo un verdadero mercado integrado europeo de la energía. Privamos
meses así, los consumidores están sufriendo, las empresas están sufriendo, y a todo esto, ¿tenéis la sensación quizás de que esta falta de mercado energético que comentabas, Pilar, incluso todos los problemas que está habiendo para poder encontrar una solución, están beneficiando de alguna forma a Vladimir Putin? ¿Quería esta desunión? Bueno, yo creo que Vladimir Putin ha buscado una desunión, pero no la ha conseguido, y la venía buscando desde antes de la invasión. Hay pruebas, y lo sabemos, que ya está reduciendo los envíos de gas, o que los depósitos en algunos países estaban anormalmente bajos, los que pertenecían a Gazprom antes de la invasión. Esto ya lo sabemos, pero yo creo que ahí la Unión Europea ha respondido unida. Otra cosa es que en estas cuestiones haya diferencias, como bien ha dicho Pilar, unos países tienen diferentes intereses, pero creo que se está avanzando en algo, y es en tomar conciencia de que hay un problema común, de que las reglas del mercado eléctrico no estaban bien diseñadas para estas situaciones de crisis, que no nos daban la señal de que el precio de las renovables es mejor, y ahora mismo, pues cuantas más renovables entraban, a veces pagábamos incluso más. Tenemos que seguir por esa senda de reforma, pero también actuar con la emergencia. La emergencia supone aliviar la carga a los ciudadanos, y eso sí, muy importante, que los beneficios que están teniendo extraordinarios las empresas, donde de millones de bolsillos de ciudadanos pasaba el dinero a pocos bolsillos por culpa del grave aumento de los precios y toda la crisis que estábamos sufriendo, que se aprovechen unos cuantos. Y eso creo que hay que introducir medidas como nuevos impuestos temporales a esa situación extraordinaria, y ahí hemos dado pasos importantes. La península ibérica, en España, pero también la Unión Europea, y me gusta que haya este consenso en una medida que los socialdemócratas decididamente pues estamos a favor. Pilar. Sí, yo creo que hay medidas que se han tomado conjuntamente. Se ha hecho, por ejemplo, la primera es almacenamiento. Es decir, realmente el almacenamiento a los almacenes de gas están al 90%. De su total capacidad. Incluso se da la circunstancia que están llegando buques metaneros, buques con gas del otro lado del Atlántico, y que realmente no pueden descargar, por ejemplo, en el caso español y otros, porque no tienen, ahora mismo están llenos los almacenes de gas, el almacenamiento de gas. Así que, bueno, todo esto ha incidido en que efectivamente se hagan esfuerzos de otro tipo. En relación a otra serie de medidas, como por ejemplo los posibles impuestos, eso que se llama la de la contribución solidaria, que está, en principio, es una medida, a mi modo de ver, es una medida aceptable, y que, bueno, hay una realidad como la que vimos ahora, y esa contribución es muy interesante, pero que tiene que ir directamente a las personas más vulnerables y a las empresas que más lo necesitan. Perfecto, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero muchas gracias por vuestras aportaciones. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.